Bienvenidos a Fútbol Asia en Español, mi nombre es José Antonio. Hoy comenzamos una serie de videos en la que hablaremos de las 9 selecciones clasificadas al Mundial 2026 por parte de AFC. La dinámica de estos videos va a estar dividida en 3 bloques. El primer bloque va a ser cómo clasificaron, en la que hablaremos de cómo fue su clasificación. El segundo bloque será de jugadores a seguir, en la que hablaremos de cómo se juega y jugadores que tienen mucha importancia en este equipo. Y en el último bloque hablaremos de qué esperar de ellos. Daré mis pronósticos de cara a este Mundial 2026. Y hoy, para este primer video, vamos a hablar de la primera selección asiática que se clasificó al Mundial hace ya 15 meses, como es la selección de Japón. Así que comenzamos. Hay que decir que Japón, además de ser la primera selección asiática clasificada al Mundial, también fue la primera selección clasificada al Mundial por méritos propios, después de los 3 anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, ya que se clasificó en marzo de 2025, así que va a llegar con muchos meses de preparatoria para este torneo, en el que la verdad que se espera mucho. Bueno, luego hablaremos de lo que se espera de ellos. Y voy, antes de hablar de cómo fue la clasificación, decir que Japón en el pasado Mundial pues fue una selección que dio bastante la sorpresa, ¿no? Esa victoria ante Alemania, esa victoria contra España, y tuvo la mala suerte de caer en penaltis contra Croacia en octavos de final, pero daba muy buena sensación. Y mejores sensaciones daba cuando, antes de empezar la eliminatoria, tuvo una serie de partidos amistosos en la que daba auténtico miedo, ya que ganó 6-0 a El Salvador, 4-1 a Perú, 1-4 a Alemania en Alemania, 4-2 a Turquía, 4-1 a Canadá y 2-0 a Túnez. Era un auténtico rodillo de esta selección nipona, que bueno, que cayó encuadrada en un grupo con Corea del Norte, Siria y Myanmar, y arrasó, ¿no? Se llevó 18 puntos de este grupo, en el que nadie le hizo ni cosquilla. De hecho, a Myanmar y a Siria los goleó en los 4 partidos que jugó contra ellos. Y contra Corea del Norte, hay que decir que ganaron. En Japón ganó 1-0 a Japón a Corea del Norte, y el partido que se debía jugar en Corea del Norte no se llegó a jugar por orden del gobierno norcoreano, que no quería, que la versión oficial era que había un virus en Japón y no quería que ese virus entrara en Corea del Norte. De hecho, ya Corea del Norte dejó de jugar sus partidos en casa después de ese partido. Y la AFC al final le dio la victoria a Japón por 0-3 contra Corea del Norte, pero al final tanto Corea del Norte como Japón pues clasificaron. Luego ya entre medias de esta ronda de clasificación también se jugó la Copa Asiática, en la que llegaban como los super favoritos y decepcionaron bastante, porque en la fase de grupos perdieron contra Irak, no pasaron ni siquiera como primero de la fase de grupos. Luego ya sí pasaron contra Bahrein, y en cuartos cayeron eliminados contra Irán. Decir que me pareció que esa Copa se jugó en enero, y yo vi a los futbolistas de Japón más pensando de cara a sus clubes que lo que estaban jugando en la Copa Asia, y creo que eso les afectó bastante, ¿no? Les perjudicó mucho a la selección japonesa, que creo que es de largo la mejor selección de Asia en la actualidad, y también lo era esa Copa Asia, pero que el nivel no estuvo a la altura, ¿no?, de lo que se esperaba de Japón, que se esperaba después de los resultados que se estuvieron dando. Se esperaba que se iban a pasear, y cayeron en cuarto ante Irán. También es una buena selección, pero que la verdad que la imagen fue bastante mala de Japón. Y bueno, luego tenemos ahí ya, eso fue en segunda ronda, el tema de Corea del Norte, Siria y Myanmar. En la tercera ronda les tocó Australia, Arabia Saudí, Indonesia, China y Bahrein. Japón pasó como líder y haciendo algunos resultados escandalosos, porque por ejemplo contra China le hace un global de 10-1, le gana el primer partido en casa 7-0, ¿no? Y luego en China gana 1-3, y también le hace a Indonesia un global de 10-0.
También tiene victorias importantes, como se ha visto una victoria 0-2 en Arabia Saudí, y al final no hace muchos puntos y pierde incluso el invicto, no clasificó invicto al Mundial, porque cae en Australia, hace 1-0 con un gol en los últimos minutos de Bejic, ¿no? El lateral australiano. Pero ya es que ya estaba Japón estaba clasificado, y Moriyasu hizo muchas pruebas en esos últimos 4 partidos que le restaban para clasificarse de tercera ronda, ¿no? Ya yo estaba empezando más de cara al Mundial que de esta fase de grupo. De hecho, empatan en casa 0-0 contra Arabia Saudí, en un partido flojísimo dentro de las dos selecciones. Y bueno, y al final pues acaba esta ronda de clasificación con un 6-0 contra Indonesia, y es que los números lo dicen, ¿no? Con un más 27 de diferencia de goles, 30 goles a favor, 3 en contra, o sea, una auténtica barbaridad. Pues Moriyasu sigue siendo el seleccionador de esta selección. Se hizo cargo después del Mundial de Rusia en 2018 y los ha llevado en estos años a la final de la Copa Asia 2019. Los llevó al Mundial de Qatar, en la que hicieron, creo que, una digna participación. Luego también llegó el fracaso de esa Copa Asiática 2023 que se jugó en 2024, pero que yo creo que tenía bastante crédito, y que es una selección que se ve mucho la mano del técnico japonés, una selección que juega muy cuando el rival es muy de inferior nivel a ellos. Es una selección súper ofensiva, ¿no? Y ahora, claro, analizaremos cómo juega y cómo es el esquema, ¿no? de juego que tienen ellos. Y bueno, yo creo que con Moriyasu era la opción más acertada, seguir con esta línea continuista de un seleccionador que creo que está poniendo a Japón en un escalón por encima de lo que de la selección nipona que cogió en 2018. A la vez con futbolistas más reconocibles, teniendo un roce competitivo en Europa cada vez más importante. Y creo que línea por línea Japón tiene una selección de bastante nivel. Vamos a empezar hablando con la portería, en la que ahora tenemos a un futbolista como es Zion Suzuki, que está jugando en el Parma, en la Serie A italiana. Un portero que en la Copa Asia 2024 pues no me parecía de lo peorcito que tenía la selección nipona, pero que en estos últimos años ha mejorado mucho y me parece un portero de gran nivel y de garantía. Luego vamos a hablar un poco de la zona defensiva. Japón suele jugar con 2 carrileros súper ofensivos, que luego hablaremos de ellos, y con 3 centrales. Tenemos a 2 inamovibles, como son Hiroki Ito, el futbolista del Bayern Múnich, un futbolista que no es titular indiscutible en el Bayern Múnich, pero que es que estamos hablando de un club de los más importantes del mundo. También tenemos a Teyushi Watanabe, que juega en el Feyenoord, es decir, es titular indiscutible, y ya estamos viendo que estamos hablando de futbolistas de ligas competitivas, de la Bundesliga y de la Eredivisie. Al tercer central yo tengo más dudas, por ejemplo, en el partido que ganaron contra Inglaterra jugó Taniguchi. Vamos a ver lo que se saca de la chistera el bueno de Moriyasu. En el centro del campo van a tener bajas muy significativas con respecto a lo que fue en la Japón de los años anteriores, porque Wataru Endo se lesionó con el Liverpool, el futbolista del Liverpool ya con 32 años se lesionó, y ya sería duda, ¿no?, de que llegue al Mundial. Deciros que este vídeo lo estoy haciendo mucho antes de lo que los publicaré, así que puede haber unos cambios de última hora en los que pues no lo haya llegado yo a tener información de eso, y entonces puede que haya algunos fallos, pero bueno, deciros que Wataru Endo, que actualmente está lesionado, puede llegar al Mundial, pero lo veo difícil. Y también creo que Moriyasu ha encontrado su sustituto, porque es un futbolista, es un box to box tremendo este Wataru Endo, y era una baja significativa. De hecho, es el capitán de la selección japonesa, pero que hemos visto que se ha inventado un doble pivote
que ya lo hemos visto en la victoria contra Brasil 3-2 y también lo vimos en la victoria contra Inglaterra en Inglaterra 0-1, ¿no? Y están jugando con los dos partidos. El doble pivote fue formado por Dochi Kamada, el jugador del Crystal Palace, un auténtico box to box también. Un futbolista que en ese Eintracht de Frankfurt, campeón de la Europa League, era un futbolista vital, que cuando se marchó a la Serie A a jugar a Lazio bajó un poco el nivel y yo creía que ya pues su plan pasaba, pero ahora el fichaje pues el verano pasado por el Crystal Palace me ha caído un poco la boca y está haciéndolo muy bien en la Premier. Y su acompañante en ese doble pivote es Kaishu Sano, el futbolista del Mainz, el futbolista que juega en la Bundesliga y que es una auténtica roca. Y decir que este es el el centro del campo que está utilizando Moriyasu en partidos importantes. Lo vimos en partido amistoso contra Brasil y contra Inglaterra. Y ahora vamos al ataque, donde tiene todo, concentra las mejores futbolistas que tiene Japón. Vamos a hablar también del carrilero, que digamos que es Retsu Doan, el futbolista de la Eintracht de Frankfurt, que bueno, que se supone que es defensivo, ¿no? Porque se jugaría de lateral, aunque juega de carrilero, pero es un futbolista su extremo totalmente, pero extremo, ¿no? El ex del Nuremberg, no, pero el ex del Friburgo, y actualmente el Eintracht de Frankfurt, un futbolista que le aporta mucho en ataque a esta Japón y libera muchos futbolistas. Y creo que las defensas hemos visto en la clasificación al mundial a defensas débiles que no saben por dónde le viene, ¿no? Porque es que es otro jugador en ataque, este Richard Doan, que no se cansa de correr, un futbolista que tiene buen toque de balón y mucha calidad. Es que Japón arriba tiene mucha calidad y estamos hablando de un supuesto de defensa. Ahora también tenemos ahí por ese, también lo mete más por dentro, más que por el extremo, pero también es un extremo, ¿no? Que es Junya Ito, el futbolista del game, un futbolista que creo que ya su prime también ha pasado, pero me parece un futbolista de mucho nivel y un futbolista que a mí personalmente me gusta bastante. Luego ya pasamos a los mejores futbolistas que tiene esta Japón, creo que es el mejor, ¿no? Que es Mitoma, ¿no? El futbolista del Brighton, un futbolista, el estudioso, ¿no? Del regate, ¿no? Que hizo su tesis doctoral basándose en el regate y un futbolista tremendo, ¿no? Que a lo mejor sus mejores años fueron a 2 años. Esto es lo que le está pasando a Japón. Creo que a Japón le llega 2 años tarde el Mundial. Creo que sus futbolistas, todos, tienen menos nivel del que tenían hace 2 años, pero que aún así va a ser una selección muy competitiva. Y bueno, este Mitoma, que lo quisieron fichar de la Liga Saudí porque él tenía una ventaja de que además de ser un futbolista de élite, ¿no? Como demuestra cada fin de semana en la Premier, también no cuenta como extracomunitario, cuenta como futbolista asiático, sin que pueden meterlo a jugar en la Liga Saudí sin problema y no ocupar plaza de extranjero. Pero Mitoma dijo que no, que a él lo que le gustaba era jugar a alto nivel, ¿no? Al máximo nivel. También tenemos que hablar por la banda izquierda, si Take Kubo, que esta temporada está siendo muy regular, la del japonés, a ver si consigue meterse de titular. Bueno, últimamente está jugando Nakamura, el jugador del Reims de la liga francesa. También hay que decir que Minamino, el extremo izquierdo, que no va a poder contar Moriyasu con él porque se lesionó de gravedad. De hecho, se rompió el ligamento en un partido de Alicante con el Mónaco, que era un titular indiscutible para esta selección japonesa. Ha marcado muchísimos goles en la clasificación y bueno, hay una baja muy significativa para esta selección japonesa, que ahora también hay que hablar, que ahí arriba tiene algo que de la diferencia de la Japón de 2022, que es un 9 puro arriba con mucho gol, ¿no? Estamos hablando de Ueda, el delantero del Feyenoord, que con más de 20 goles esta temporada con el Feyenoord, que este sí es un 9
al uso y un 9 de nivel, ¿no? Es lo que me quiero referir con este futbolista japonés, porque en 2022 jugaban en punta con Maeda, el futbolista del Celtic, pero que es un futbolista que está un escalón por debajo de este jugador, ¿no? Y me parece que Japón va muy en serio, ¿no? Con esta plantilla que tiene, con futbolistas cada día más reconocibles, esa selección puede ir en serio. También decir que tengo la sensación de que esta Japón le llega al Mundial 2 años antes, 2 años después, perdón. Creo que hace 2 años todos los futbolistas de Japón estaban en su prime y que actualmente pues llegan como que a un nivel un poco más bajo del que estaba hace 2 años. Y es una de sus grandes oportunidades este mundial, posiblemente sea de las últimas oportunidades para la mayoría de los futbolistas de esta selección, ya que en 2030 la inmensa mayoría llegarán pasado la treintena y creo que es ahora o nunca, pero vaya que es una selección que tiene mucho margen de mejora de cara a próximos mundiales. ¿Cómo veo a esta Japón de cara al mundial? Encuadrados en el grupo F, en un grupo bastante complicado con Países Bajos, Túnez y Suecia. Tendrán que enfrentarse primero a Países Bajos, luego a Túnez y acabarán la fase de grupos contra Suecia. Me parece un grupo en el que ellos pueden liderar este grupo. Me parece que están al nivel de Países Bajos. Es un grupo complicado, ¿no? Porque también se ha metido Suecia y tiene una gran plantilla. No tiene el fútbol colectivo que tiene esta Japón para nada Suecia, pero por plantilla, sobre todo en la base, ¿no? Con Jokeres y con Alexander Isaac. Es un grupo bastante complicado, ¿no? Países Bajos es una selección que posiblemente sea vaya como de tapada, ¿no? Pero es una selección top semifinales, ¿no? Es una selección que a lo mejor no tiene super estrella, pero que siempre en los mundiales pues compiten muy bien, ¿eh? Y luego tenemos a Suecia, pero tenemos a Túnez, que sí que es una selección claramente más flojita que Suecia o que Países Bajos, pero una selección que normalmente siempre está en los mundiales de 32 selecciones y que creo que su objetivo será pasar a la fase de grupos por fin. Y es que este mundial, todo el mundo está hablando de que va a haber poca calidad, ¿no? De que la fase de grupos va a ser muy aburrida, que nos vamos a cansar, pero es que cuando pasemos la fase de grupos y empiece el mata-mata en 16avos, va a ser una locura, ¿no? Va a ser una locura. Y ya este grupo es sabes que va a ser una locura en la siguiente ronda, porque si no quedas primero, muy posiblemente te enfrentes a Brasil, ¿no? Este grupo, el segundo se enfrenta al primero del grupo C, en el que está Brasil, Marruecos, Escocia y Haití, pero es que el segundo, si lideras este grupo, también te juegas contra el segundo de ese grupo, así que puede haber opciones de que Brasil quede segundo, o también está Marruecos, ¿no? Y tampoco no olvidarnos de la selección africana que el anterior mundial hizo semifinales. Así que si quedas primero, te puedes enfrentar a Brasil y Marruecos. Y si quedas primero, también te puedes enfrentar a Brasil y Marruecos. Así que un grupo creo que Japón va a pasar este grupo, lo va a pasar bien, pero va a tener una siguiente ronda muy complicada, ¿no? Y una selección japonesa que busca ese quinto partido, como muchos lo están haciendo, buscar ese quinto partido, nunca ha pasado de la fase de octavos de un mundial, pero que también al ser formato diferente de este mundial, si consigues el quinto partido, has llegado a octavos de final, como es tu máxima, a lo más lejos que has llevado en un mundial, así que tampoco no sería algo tan histórico no llegar a ese quinto partido. Y me parece que el grupo ha tenido mala suerte Japón en el sorteo, porque lo toca un grupo bastante complicado. Tiene, además no era de las mejores cabezas de serie Países Bajos, pero sí es una selección muy muy competitiva. Tenía a una de las peores de repesca, de las más fuertes de las que accedían a la repesca del bombo 4,
Y bueno, y a Túnez, que también quiero decir que a Japón estos partidos contra selecciones encerradas le cuestan. Tenemos que recordar que en el Mundial 2018, 22, perdón, ganaron a Alemania, ganaron a España y perdieron contra Costa Rica. Le cuesta a lo mejor una selección que se encierre tanto como la de Túnez, que es una selección muy rocosa, pues puede que se le complique más el partido. Y no me sorprendería nada que Japón ganase a Países Bajos en la primera jornada y cayera en la segunda contra Túnez, porque ya lo hemos visto en el anterior mundial a esta selección japonesa entrenada por Moriyasu. Y si era mala suerte este grupo que le ha tocado, el cuadro de la siguiente ronda no es más halagüeño, ¿no? Te tienes que enfrentar contra Marruecos o contra Brasil sí o sí. Es cierto que Japón viene de ganarle a Brasil en estos últimos meses de preparación al Mundial, pero era un partido amistoso, ¿no? En los mundiales, las selecciones grandes juegan de otra manera, no es un partido, se lo toman diferente y le va a costar mucho a Japón si su siguiente rival es Brasil y también, vaya, y Marruecos. Estamos hablando de una de las mejores selecciones de África, por no decir la mejor, contra la mejor de Asia. También sería un auténtico partidazo, ¿no? entre Marruecos. Descarto a Escocia y descarto también a Haití. Luego ya sí la siguiente ronda sí se enfrentarían sí o sí a un segundo, tanto si pasan como primero como si pasan como segundo. La siguiente ronda les tocaría un segundo de grupo porque les toca una eliminatoria que se enfrentan 2 segundos, así que a lo mejor si pasa esa ronda de 16avos, esta ronda de octavos a lo mejor tiene un equipo de menos identidad. Pues nada, pues yo aquí acaba mi repaso de la selección de Japón. Deciros que este vídeo lo estoy grabando mucho antes de que se celebre el Mundial, casi más de un mes antes, así que si está un poco desactualizado, pues perdonadme. Y nada, que vamos a subir las 9 selecciones, que la próxima será Corea del Sur, que no lo perdáis. Y nada, que si os ha gustado el video, que le deis a me gusta, que si queréis más contenido os suscribáis, que me dejéis comentarios, que es lo que más me gusta y que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.